El Poder Judicial es aquel encargado de la administración de justicia, la cual emana propiamente del pueblo. Lo hace a través de órganos jerárquicos, ¿ya? Entonces, aquí observamos como mayor nivel a la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene su sede propiamente en el Palacio Judicial. A su vez, también este es el tribunal de mayor jerarquía y su presidente, el presidente de la Corte Suprema, a su vez es el presidente del Poder Judicial. Luego tenemos, según los distritos jurisdiccionales, las Cortes Superiores, las cuales se ubican en cada una de las regiones. En Lima también hay cortes superiores en torno a los sectores descentralizados, principalmente los conos. Luego tenemos los juzgados especializados, que propiamente ya se encuentran en las provincias. Y luego observamos a los juzgados de paz letrados. Hasta este nivel de juzgado de paz letrado, propiamente las autoridades deben ser abogados, gente que haya estudiado la carrera de Derecho. Pero en el caso de zonas rurales, se pueden presentar los juzgados de paz, donde no la autoridad no necesariamente debe ser alguien especializado con carrera en leyes. En este capítulo observamos a los organismos constitucionales autónomos. Como hemos señalado, el Perú, una lástima, pero tiene una larga tradición en corrupción, en medidas dictatoriales, en gobiernos autoritarios, y por eso es que, para evitar que esto se siga dando en el futuro, se le ha quitado algunas funciones a los poderes del Estado y estas han sido colocadas en organismos con autonomía jurídica. De ahí la presencia y la importancia de estos organismos constitucionales autónomos. A ver, existen organismos de carácter económico y ahí tenemos en primer lugar al Banco Central de Reserva del Perú. Esta institución básicamente lo que se encarga de preservar la estabilidad monetaria del país para que así el flujo monetario pueda tener un orden y no ser controlado por los intereses de alguien. Luego tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros. Este es un órgano de control y se encarga de verificar que los dineros de la población en estas instituciones, tanto de banca y finanzas, sean administrados de manera correcta y no de manera irresponsable. Luego tenemos a la Contraloría General de la República, que su función es básicamente supervisar que el presupuesto que tienen las instituciones del Estado sea ejecutado de manera coherente y de manera responsable. También tenemos organismos constitucionales autónomos de carácter judicial. En primer lugar tenemos la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene como función la defensa de los derechos constitucionales de las personas a nivel individual o grupal. Por eso defiende tanto a la persona como a las comunidades. Supervisa el cumplimiento, verifica que las instituciones efectivamente cumplan sus funciones en favor de la ciudadanía. Y un detalle es que todas las instituciones del Estado están obligadas a prestar colaboración en el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Este es un organismo muy importante porque ejerce presión sobre aquellas instituciones que no brinden su verdadero servicio a la ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que a una mujer violentada hace su denuncia en una comisaría y no se le quiere atender? ¿Ya? En ese caso, la mujer puede hacer su queja ante la defensoría y esta obliga a la autoridad a que le preste atención al caso, ¿no? Una institución muy importante que apareció en el contexto de los últimos años del siglo XX. Luego tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, se encarga básicamente de representar a la sociedad, o sea, al conjunto de personas, al conjunto de personas como país ante los tribunales, ya para casos de los intereses que estén tutelados por el derecho. Entonces representa a la sociedad en su conjunto ante los tribunales de justicia. Luego tenemos
La Junta, bueno, el Consejo, como señalamos, el Consejo Nacional de la Magistratura fue reemplazado en los últimos años, durante el gobierno de Martín Vizcarra, por el Consejo Nacional fue reemplazado por la Junta Nacional de Justicia. Básicamente, el famoso caso de los cuellos blancos obligó a que fuera reformado el sistema de elección de jueces y fiscales por los casos de corrupción que salieron a la luz. Entonces, la función de esta Junta Nacional de Justicia básicamente consiste en la elección de fiscales y jueces. En los últimos meses, recién se emitió su reglamento interno, con lo cual ya tiene un manejo más adecuado. Luego tenemos el Tribunal Constitucional, el cual el Tribunal Constitucional es la institución que tiene como función principal definir, conocer toda medida legal que pueda generar contradicción a nivel constitucional. Entonces, lo que tiene su función es aclarar casos que la misma Constitución donde la misma Constitución pueda presentar incoherencias o emitir sentencias en el caso de que una ley contradiga la Constitución. A su vez también, por ejemplo, hace poco se declaró el cierre del Congreso por Martín Vizcarra y el caso fue los congresistas salientes presentaron una denuncia ante el Tribunal Constitucional y es el tribunal quien tuvo que emitir un fallo para definir cómo es que se iba a aclarar este tipo de caso que nunca se había dado en el país. Entonces vemos que sus medidas son principalmente cuando se atenta contra la Constitución. Luego tenemos organismos constitucionales de tipo electoral. Y aquí tenemos en primer lugar al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es el jurado? ¿Qué es el Jurado Nacional? Como dice, es un juzgado en materia electoral. Su función es básicamente verificar que los procesos electorales en el Perú se desarrollen con la transparencia y total normalidad, emite justicia en materia electoral y a su vez es la que entrega las credenciales a las autoridades elegidas. Luego tenemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la que se encarga propiamente de la administración, organización y ejecución de estos procesos en el país en diversas instancias, ¿no? No solamente a nivel de gobierno, sino, por ejemplo, a nivel de instituciones públicas, como por ejemplo en el caso de universidades, donde presta su apoyo. Y posteriormente tenemos el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, perdón, donde se registra a la población y se encarga de llevar el padrón de ciudadanos que luego pasará a las instancias como la OMPE, el RENIEC. Tenemos al nivel de gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son instancias de coordinación y administración para descentralizar al país. Entre sus atribuciones tenemos que aprueban de manera interna su presupuesto, su organización y su presupuesto. Aquí observamos los presupuestos regionales participativos. Elaborar y aprobar el plan de desarrollo regional concertado, por ejemplo en el caso de Arequipa, un plan concertado con las poblaciones de las diversas comunidades de esta región. Luego administra sus bienes y rentas, promueve y regula actividades económicas, impulsa la competitividad de las inversiones, el financiamiento para ejecutar proyectos y obras de infraestructura de impacto a nivel de región. En los gobiernos locales o municipales, entre sus atribuciones tenemos que administran sus bienes y rentas, crean, modifican, suprimen las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, derechos municipales, conforme a ley, aprueban su plan de desarrollo local concertado y su presupuesto participativo, por ejemplo, aquí tenemos algunos como en el distrito de La Victoria, y presupuestos participativos como en el caso del distrito de San Luis. Promueven y apoyan a la participación vecinal, ¿ya? Eso es muy importante para que los vecinos sean parte de las decisiones que los distritos llevan a cabo. Aprueban el sistema de gestión ambiental local,
Organizan, reglamentan y administran los servicios públicos locales de su responsabilidad. Brindan servicios de seguridad ciudadana en cooperación con la Policía Nacional del Perú. Aprueban, modifican o derogan ordenanzas y dejan sin efecto los acuerdos. La Constitución del 79 presentó una importante innovación que no tenían los anteriores documentos constitucionales, que es el capítulo de reforma del Estado. ¿Por qué se hace esto? Porque acordémonos que en la tradición autoritaria y dictatorial que el país ha tenido, cada vez que llegaba un nuevo gobierno, este se preocupaba por cambiar toda la Constitución y así en ella insertar normas que muchas veces afectaban el desarrollo democrático. La del 79 impuso este nuevo capítulo para evitar un cambio total de la Constitución y solamente cambiar los artículos que sean necesarios según las nuevas coyunturas temporales. Sin embargo, en el año 93 hay un nuevo golpe de Estado, se cambia nuevamente toda la Constitución, bueno, no se cambió toda, sino se cambió algunos artículos, algunos se mantuvieron tal y cuales, pero en esta Constitución del 93, que fue el producto tras ese golpe de Estado, se mantuvo este capítulo de reforma. El, Han pasado ya 27 años desde que la nueva Constitución salió a la luz y en estos 27 años no ha habido cambio de Constitución. Se han sí reformado algunos de sus artículos y eso marca un importante paso en la vida democrática del país. El hecho de que no tenga que ser cambiado todo el marco constitucional del país, sino que se opte por el diálogo y la reforma paulatina según los cambios. Eh, este es un punto muy importante porque nos indica que el país tiene un nuevo paso adelante respecto a estas reformas de documentos constitucionales. Bueno, hasta la próxima amigos. Próximamente estamos con la sesión número 7 de los estudios aquí en el Centro de Estudios Preuniversitarios CEPREUNI. Hasta la vista. Próximamente estamos por aquí. Bye.